Qué gozo es para nosotros que se conecte una vez más con palabras de esperanza. Hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente delicado, al igual que todos los demás. Hemos estado hablando de depresión, hemos estado hablando de ansiedad, de estrés, de cómo lidiar con nuestros pensamientos, pero hoy estamos hablando acerca de traumas psíquicos, traumas de la psiquis, de la mente, traumas mentales. Es interesante cómo en la Biblia, les he dicho, que la Biblia está lleno de gente igual que cada uno de nosotros. Y la Biblia habla de que José era un joven hebreo que vivió aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Nació en una buena familia y rápidamente demostró inteligencia y visión. Uno de entre muchos hermanos, querido por sus padres. Evidentemente, como toda dinámica de familia, habían sus detalles entre uno y el otro. Eso es muy normal entre los hermanos. Pero de repente algo pasó a mayor y un trauma llegó a la vida de José. Tristemente sus hermanos lo tiraron a un pozo. De ahí fue vendido como esclavo, desterrado de la tierra de sus padres, viviendo a la distancia sin verlos. Y constantemente la historia nos anuncia que vivió claramente un trauma mental al estar lejos de su familia. ¿Cómo logró José preservar la salud mental delante de tanta adversidad? Él ejerció una fe auténtica en Dios y durante décadas de muchas pruebas. Simplemente el José confiar en el Señor lo hizo vivir cada uno de esos traumas que iban multiplicándose evidentemente cuando seguían pasando los años sin ver a sus padres, sin compartir con sus hermanos. Le habían hecho inclusive saber a su padre con una sangre que le tiraron sobre una túnica que su hijo había sido muerto por alguna bestia del desierto. Imagínense qué trauma aún para los padres, qué trauma aún para los hermanos que vivieron tan semejante mentira. Los traumas del pasado pueden producir, número uno, un complejo de inferioridad. Los traumas mentales que hemos vivido nos pueden quitar autoestima, nos pueden lastimar nuestro valor propio, nos quita y nos pone y nos hinca en el corazón ese complejo de inferioridad. Inclusive otra de las cosas que traen un trauma mental es la dificultad para realizar actividades normales. El pensamiento de esa persona está constante en lidiar con esa realidad que lo hace sentir inferior, que lo hace sentir menos, que no se siente importante, no se siente amado, no se siente aceptado. Tendencias paranoicas, miedos, terrores, fobias, todas esas cosas pueden causar los traumas mentales. Y como hemos hablado anteriormente, aún pueden causar una tristeza profunda, un dolor interno profundo que se puede definir en una depresión, anorexia, bulimia. ¿Cuántos miles y miles de seres humanos, en especial nuestros preciosos jóvenes, sufren de una falta de aceptación que los lleva a vivir historias de anorexia y bulimia? ¿Cómo superar estos traumas? Evidentemente, en estos pocos minutos yo no puedo, y fuera de una terapia y fuera de una jornada de ayuda profesional, yo no pudiera decir que todo se va a resolver una vez este video se acabe. Pero simples consejos y palabras de esperanza pudieran cambiar tu vida. Asume el pasado y enfócate en el futuro. Si conoces a alguien que está pasando por un trauma psíquico o mental, por favor,
Ayúdalo a que se enfoque en el futuro. El futuro será mejor, que se pueda enfocar con esperanza, con palabras y realidades de esperanza en un futuro mejor. Hable sobre el acontecimiento traumático. No siga manteniendo ese bloque tan áspero y duro en su corazón. Comparta con alguien, abra su corazón. Busque un ministro, un profesor, alguien de confianza, un mentor, un profesional y siéntese y desborde su corazón. Si tiene que ver con algún rencor o algún dolor que te está llevando a ese trauma mental, intente perdonar. Saben que cuando nosotros cargamos el rencor y cuando nosotros cargamos el deseo de venganza, alguien me dijo, y es muy cierto, que es como si me estuviera tomando, o si usted se estuviera tomando, un pote o un vaso de veneno. No afecta a la otra persona, afecta solamente a su psiquis o su capacidad mental, su alma y su corazón. Afecta inclusive su físico, su salud física, mental y emocional, y sobre todo la espiritual. Imagínense, ninguno de nosotros quisiera tener un pote de veneno y poco a poco irlo tomando, pero tristemente algunos viven con rencor, viven con angustias, con traumas mentales. Perdone, esa es la salida. Dé un perdón y siga caminando y confiando en el Señor. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 3, verso 13 y 14. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Olvidándome todo lo que quedó atrás. Ya pasó, ya no volverá a ocurrir, ya ocurrió. Ahora debo enfocarme hacia la meta, proseguir hacia el blanco, proseguir hacia la meta. En el mundo, evidentemente, hubo un campo de batalla, o es un campo de batalla. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia deja claro que este mundo es el campo de una batalla que sucedió lejos de aquí en el cielo. Una batalla en el cielo. Tristemente, en uno de los ángeles creció la maldad. ¿Cómo llegó? ¿Cómo surgió? Es un misterio. Pero creció la maldad en ese ángel, un ángel especial con un lugar prominente y tristemente fue contagiando como un virus a todos los ángeles que estaban alrededor. Apocalipsis capítulo 5, verso 11, quiero leer para ustedes. La Biblia dice en el verso número 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Se menciona en ese versículo que existen millones de ángeles. Muchos de ellos también comenzaron a dudar y otros tantos decidieron unirse al rebelde ángel que le había nacido el querer ser como Dios. Y de esos millones, una tercera parte de esos ángeles fueron infectados. Desgraciadamente, la tercera parte de los ángeles del cielo se unió a Lucifer, llamado después Satanás, que en hebreo evidentemente significa enemigo. Fueron expulsados del cielo, ahí está, en Apocalipsis capítulo 12, verso 3, 4, 7 y 9, y vinieron a parar lamentablemente a este planeta, aquí en la tierra. Y constantemente hay una gran batalla entre el bien y el mal, tristemente por afectar a los hijos y las hijas de Dios. A causa de esto, podemos decir que este planeta es un campo de batalla. Continuamente los ángeles buenos y los malos se disputan la influencia sobre nosotros. Leí en un libro inspirado
del espíritu de la profecía, que si vuestros ojos espirituales se abriesen, viéramos la batalla campal que existe entre los ángeles del mal y los ángeles del bien por ganar nuestra influencia y ganar nuestra decisión. Cuando Satanás logró involucrar a Adán y a Eva en la rebelión, pensó que le había hecho jaque mate al Creador. Él pensó que cuando aquel día, usando aquella serpiente como medium, había traumado a Adán y Eva con el pecado, había traumado sus mentes. Lamentablemente fue el primer instante cuando Adán y Eva sintieron miedo. Ellos nunca habían sentido miedo. Ellos habían sido creados por un Creador hermoso, benevolente, misericordioso, amante con sus criaturas. No había puesto miedo en el corazón de Adán y Eva. Esto era un pensamiento en reversa, un pensamiento contra lo natural. Ellos estaban seguros, tranquilos, felices. Pero cuando este intruso llegó, lo primero que tuvieron fue temor, miedo, corrieron, se sintieron desnudos y trataron de buscar. Ese día, el enemigo pensó que había hecho ese jaque mate contra el Creador. Sin embargo, el rebelde no contaba con algo sorprendente que lo hizo callarse. Sí, la paga del pecado es la muerte, y alguien tenía que pasar por la muerte por eso, pero no sería Adán y Eva. La Biblia dice que el pecado tristemente trajo una separación, y la reconciliación debió ser con alguien pagando con su propia vida. Y Cristo fue el que murió por ti y por mí, pagó con muerte, pagó con su propia vida tu reconciliación y la mía. A los que aman a Dios, dice Romanos 8:28, todas las cosas le ayudan a bien. Yo no sé quién está pasando por un trauma mental en este instante. No sé quién lleva años triste, agobiado, separado de una realidad de felicidad familiar. No sé quién está hoy lastimado. Pero ¿saben qué? A todos los que Dios ama, todo termina para bien si le damos la oportunidad al Señor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, de la versión nueva, versión internacional, dice: en esto consiste el amor, no en el que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. La iniciativa no fue nuestra, la iniciativa siempre ha sido de Dios. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El libro de Efesios, capítulo 1, verso 7, dice: en Él, en Jesús, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Él es rico, ultra rico en misericordia y en gracia para ti y para mí. En Él encontramos, y mediante esa hermosa sangre, perdón para nuestros pecados. ¿Por qué? Porque usted es muy especial para Jesús. Dígame si eso no son palabras de esperanza. Porque de tal manera nos amó, que ha dado a su Hijo, para que cuando usted crea hoy, ya esté en la lista de los redimidos, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entrégale ese trauma que tanto te agota y te quita vida a Jesús. Y Él, que todo lo que quiere para sus hijos es para bien, cambiará tu lamento en gozo y te dará una vida llena de esperanza. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos de todo corazón que en ti, a pesar de esta gran batalla, en ti alcanzamos misericordia y oportuno socorro.
Gracias porque en ti hay esperanza. Y gracias porque si hay un trauma, sea de la niñez o de la adolescencia, lastimando nuestra vida, si confiamos en ti, nos podremos levantar y sabré que habrá un nuevo día en cada una de nuestras vidas. Síguenos bendiciendo, síguenos acompañando y gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te guarde y te siga bendiciendo. Con mucha esperanza es nuestro deseo y nuestra oración.